viendo el PowerPoint, chicos? No se ve nada. No, todavía no. ¿Lo están viendo al PowerPoint? Coach. No, nada, no se ve. ¿No? No se ve nada. ¿Ahí? No, tampoco. ¿Lo ven? Yo no. No. Ahí sí. Presentando, Sí. dice. Sí, ahora sí. Bueno, profe, listo. antes Ahora que sí. arranques a explicar, te quería preguntar, ¿cuál sería la condición para el segundo módulo? Creo que tenemos 7 parciales, ¿no? Serían Sí. tener aprobados, ¿cuántos? Serían 5 de los 7, aunque sea para aprobar, y promocionados 5 para promoción. Tenés que tener BP en 5 parciales para promocionar el módulo 2. Perfecto, sí, se entendió. Gracias. Bien, listo. Bueno, vamos a empezar con el tema el primer modelo, es que el modelo de generación, dentro del modelo de las 4 etapas, ¿se acuerdan? Vamos a hacer generación. Datos que tienen que... voy a ver si pongo la presentación toda... Ahí está, así la ven mejor. Datos que tienen que saber es el tema de las características de los viajes. Acuérdense que son cuantificables, estables y predecibles. Bien, cuantificables los podemos contar. Estables porque tenemos una condición. ¿Alguien tiene prendido el micrófono? ¿Puede ser? Estables porque tenemos el tema del uso del suelo, que sabemos que hay ciertas áreas que nos van a ser productoras de viajes y otras áreas que van a ser atractoras de viajes, y que eso se va a producir a través del tiempo con una estabilidad, porque los usos del suelo no van a cambiar rápidamente, ¿bien? Y predecibles también porque nosotros podemos decir que la mayoría de los viajes se realiza por trabajo y estudio durante el día. Ustedes se acuerdan que va a haber ciertos picos que se van a repetir a lo largo de la semana. Yo les mostré los picos diarios, hoy lo vamos a ver de nuevo, que se produce un pico a la mañana porque la gente sale a trabajar o a estudiar cuando no teníamos pandemia. Bien. Y después al mediodía la gente regresaba del trabajo, regresaba del estudio, y algunos ingresaban al trabajo o ingresaban al estudio, y al final del día lo mismo, gente que egresaba del trabajo, del estudio. Entonces, estas características de los viajes hace que nosotros podamos realizar este modelo. Es muy importante entonces estas características para poder hacer el modelo. Bien. Y hay una característica más que es con respecto a las demandas de transporte están relacionadas, ¿se acuerdan? Con el uso del suelo. El uso del suelo es muy importante. Entonces, no solamente nos interesa qué tipo de uso del suelo es, sino cómo está distribuido y cuál es la intensidad del uso del suelo, que hace que va a ser más o menos generador de viajes. Y todas estas características hacen que nosotros podamos decir, con los datos que tenemos hoy, poder decir cuáles van a ser los viajes futuros. ¿Bien? Entonces, gracias a estas características vamos a poder modelar y hacer un planeamiento del transporte, porque vamos a poder predecir los viajes que van a hacer a futuro. ¿Bien? Acá tienen otro dibujito que nos acompaña durante todo este segundo módulo y que nos muestra el modelo de transporte, ¿no? El modelo de las 4 etapas, que es generación, distribución, reparto modal y asignación. Este es el modelo de las 4 etapas, y que nosotros estuvimos mirando esta primera parte, ¿no? Donde estuvimos mirando el área de estudio. Lo que ustedes, el parcial que hicieron hoy era preguntas relacionadas con el tema de los datos y de que esos datos para qué nos iban a servir. Un poco vieron también el modelo de las 4 etapas. Bien, a través de este modelo nosotros lo que vamos a observar es que
vamos a sacar una fotografía de lo que tenemos hoy y vamos a poder realizar los viajes que tenemos a futuro. O sea, podemos sacar una fotografía de hoy, con esa fotografía vamos a tener una idea de lo que van a ser los viajes futuros. ¿Bien? Bueno, este modelo que vamos a empezar hoy, vamos a ver generación. Generación de viajes en general, hablamos de, pensamos en producción de viajes, pero generación lo vamos a analizar desde la producción a la atracción. Producción serían los viajes que salen de un lugar y atracción los viajes que ingresan al lugar. Acuérdense que en generación nosotros vemos una sola cosa, nos interesa cuántos viajes salen de una zona o cuántos viajes ingresan a esa zona. Pero no nos interesa a dónde van ni de dónde vienen. Si analizamos alguno de estos dos pares, acuérdense que los pares se equilibran en todo el área de transporte. Supónganse, nosotros trabajamos con un radio censal, el radio censal 1, tal vez si nosotros miramos el par del radio censal 1, decimos los viajes que salen del radio censal 1 y los que ingresan al radio censal 1 no están equilibrados, tal vez, pero sí están equilibrados en todo el área de estudio. ¿Entienden? Entonces, si nosotros miramos los viajes producidos o miramos los viajes atraídos, sería la misma cantidad. Por eso nosotros vamos a mirar en este trabajo los viajes producidos. ¿Bien? Cuando terminamos el modelo de transporte vamos a hacer una evaluación. Bien, pero está fuera del modelo de transporte. Entonces, nosotros lo que vimos esta vez, hasta ahora vimos todo cómo analizábamos el área de estudio, las características que tenían que tener, la red vial, y después sabíamos que teníamos que trabajar con datos de la población, que son estos datos que acá dice pronóstico de la población, pronóstico de la actividad económica y de los usos del suelo. Esto lo vamos a tener de lo que nos dan las agencias gubernamentales, pero el tema del modelo de transporte va a estar alimentado ¿con qué? Con la encuesta de origen y destino de hogares que ustedes hicieron y que ustedes la hicieron después de haber determinado el área de estudio. ¿Bien? Después de este modelo, ustedes van a hacer una evaluación y eso siempre acuérdense que es cíclico, que se va a ir calibrando a medida que va pasando el tiempo. Bien, nosotros vamos a tener que ir, esto no es estático, no queda quieto, sino que va a tener movimiento. ¿Por qué? Porque vamos a tener que ir si nosotros estamos haciendo un planeamiento a 20 años, a los 4 años vamos a tener que volver a calibrar la encuesta. Si la hacemos a los 4 años vamos a tomar menos cantidad de hogares encuestados porque ya habíamos hecho una encuesta importante y a los 4 años podemos hacer con menos hogares, poder calibrarla. Si nosotros pasamos a 5 años, vamos a tener que volver a hacer una encuesta con la misma cantidad o más de hogares que hicimos la primera encuesta. Entonces, sería más costoso. Por eso esto tendría que ser cíclico. ¿Que se hace? Me preguntan, y yo creo que no, pero se tendría que hacer así. En un lugar donde se planifica, tendría que trabajarse así. Bien. Bueno, volvemos ahora al que nos va a acompañar siempre este dibujito, que teníamos también la definición del área de estudio y todas las características que ustedes hicieron, y ahora vamos a estar en generación. Nos vamos a quedar en esta parte del modelo que hoy va a dar la práctica Amparo. Entonces, el tema de generación, lo que nos va a decir es cuántos viajes generarán las distintas actividades que tenemos en nuestra área de estudio. Acuérdense que distribución, lo que nosotros vamos a ver es de dónde a dónde van, en la etapa de división modal, qué modos utilizan, en la etapa de asignación, qué itinerario utilizan, y en la evaluación vamos a definir cuál es el mejor sistema de transporte, ¿no? Más o menos aproximadamente, de acuerdo a las características que tenemos y de acuerdo al volumen de viajes que tenemos. Bien, todo esto siempre se va a tener que ir controlando y mejorando, ¿eh? Es algo que no es estático, es dinámico. Bueno, entonces volvemos a generación de viajes y los viajes
pueden ser generados o producidos, para no confundirnos, vamos a hablar de generación a los pares, entonces vamos a decir, los viajes pueden ser producidos o atraídos, vamos a analizar cada una de las zonas. Acuérdense que en generación nosotros vamos a trabajar con la mayor homogeneidad de las zonas, por eso las zonas son más pequeñas, ¿bien? Y nos interesa nada más los viajes que se inician, o sea, los producidos, o analizamos el par atraído. Alguno de los dos, ¿bien? Acuérdense, generación de viajes, podemos hablar de atraídos o podemos hablar de viajes producidos. Bien, son pares que se equilibran en toda el área de estudio. Dentro de la misma zona podemos suponer que pueden no estar equilibrados. No necesariamente pueden estar equilibrados, pero en toda el área de estudio sí van a estar equilibrados. Bueno, los viajes, nosotros vamos a tratar de relacionar los viajes con características del medio urbano y vamos a buscar, entonces vamos a decir que los viajes se realizan por 3 factores básicos. Uno de los factores son las características y desarrollo del uso del suelo, del área de estudio, ¿no? Obviamente, las características socioeconómicas de la población que viaja dentro del área de estudio, la naturaleza, extensión y posibilidades del sistema de transporte dentro del área de estudio. Siempre estamos analizando el área de estudio. Entonces, acuérdense, la realización de un viaje es en función de 3 factores básicos. Uso del suelo, características socioeconómicas de la población y el tema del sistema de transporte. ¿Bien? Entonces, lo que nosotros queremos es saber la cantidad de viajes, si estamos viendo el par producido o productor de viajes, la cantidad de viajes que salen de un área o la cantidad de viajes que ingresan al área, que serían los viajes atraídos. Lo que nosotros vamos a buscar en este modelo de transporte es encontrar la relación de los viajes con variables explicativas, que esas variables explicativas tienen relación con la generación de viajes, con la producción de viajes. ¿Cuáles son? Algunas, acá lo que les dice, uso del suelo, características económicas de la zona en estudio y también las características del sistema de transporte, lo que les dije anteriormente, ¿no? Entonces, esas variables explicativas nos van a permitir poder realizar el modelo de transporte. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos los viajes hoy y queremos relacionarlos con estas variables explicativas a través de un modelo que nos representen los viajes hoy. Entonces, de esa manera sabemos que esas variables explicativas están relacionadas con nuestros viajes. Y sabemos que si nosotros modificamos esas variables explicativas que las vamos a tener a futuro, podemos tener los viajes futuros, porque los viajes futuros no los tenemos de los organismos económicos. Los viajes actuales los obtuvimos de la encuesta que hicimos nosotros de origen y destino. Y tenemos que hacer un modelo que represente los viajes hoy y que sabemos que si los representan hoy, a través de variables explicativas, si esas variables explicativas las cambiamos y ponemos las variables futuras, vamos a tener los viajes futuros. Bien, sacamos una foto hoy, hacemos el modelo para que represente la realidad hoy y después cambiamos esas variables explicativas futuras y sabemos que vamos a tener los viajes futuros. Obviamente que no podemos poner cualquier variable explicativa de decir, bueno, relacionamos los viajes con la caída de las hojas. Bien, tienen que ser variables que sabemos que están que influyen en la cantidad de viajes que se realizan. Y por eso usamos el uso del suelo, las características socioeconómicas de la zona del área de estudio y las características del sistema de transporte. Bien. Bueno, entonces ahí vamos a ver que estas variables explicativas nos van a predecir el horizonte futuro de nuestros viajes. Entonces, a través de estos viajes actuales, los relacionamos con las variables explicativas a través del modelo de generación y vamos a obtener la representación hoy. Vamos a ver cuán bien está relacionado este modelo con los viajes actuales. Y después, cambiando estas variables futuras que nos van a dar los organismos económicos, vamos a obtener los viajes futuros. Bien.
Las características del viaje, ustedes se acuerdan que vamos a definirlos como salen de un lugar o el origen y van a ir a un destino. Cada una de las etapas de los viajes va a ser establecida por el modo que utilicen. Podemos decir que una etapa es el modo colectivo, otra etapa es el modo ferrocarril y otra etapa es el modo subterráneo. También se acuerdan que podíamos decir que una etapa era a pie, que el modo a pie, pero eso iba a ser en función de la cantidad de cuadras, que yo establecía que iba a considerar que iba a ser una etapa, podría ser de 3 a 5 cuadras, mayor de 3 a 5 cuadras, eso lo voy a establecer antes de realizar la encuesta, cómo iba a considerar esa etapa a pie. Los viajes pueden ser caracterizados por dos atributos que tienen que ser tenidos en cuenta en el proceso de estudios. Estos atributos son propósito y horario. Dentro del propósito vamos a tener dos elementos. Uno es la base y otro es el motivo. Entonces, el viaje vamos a tener propósito y horario, y dentro del propósito teníamos dos características. Uno es la base y otro es el motivo. La base es basados en el hogar o no basados en el hogar. Y motivo, ¿cuáles van a ser? ¿Cuáles se les ocurre que podrían ser los motivos? Que los vine insistiendo. Bien, trabajo y estudio. Son los motivos más importantes. También tienen compras, otros motivos, deportes, ocio. Pero los motivos más importantes, trabajo y estudio. Los viajes basados en el hogar se llaman a los que en algún punto tienen al hogar, o en el origen o en el destino. Bien, en alguno de los extremos dice acá que está el hogar. Los no basados en el hogar es que no en ningún momento tocan al hogar. Entonces, la mayoría de los viajes están basados en el hogar. Motivos. Motivos puede ser, lo dijimos hoy, trabajo, estudio son los más importantes, puede hacer compras, ocio, deportes, visitas, amigos, pero los más importantes y los que van a ver, que van a modelar los viajes, va a ser trabajo y estudio. Bueno, es lo que habla en este caso del motivo trabajo, y el estudio tienen ciertos horarios que hace que ustedes cuando vayan a medir los viajes se van a dar cuenta que van a tener esos picos que yo le hablé. Eso pasa en todo el mundo, en algunas características de alguna región u otra, pero los picos están manejados por el tema del trabajo y estudio. Acá habla del tema de los viajes basados en el hogar trabajo, basados en el hogar estudio, basados en el hogar compras, basados en el hogar otros motivos y no basados en el hogar. Y ahora después vamos a ver imágenes. Bueno, esta encuesta la hicimos en la facultad nosotros cuando hicimos el estudio del SUT. Es en el año 2004 y lo que les muestra motivos de viaje, ¿no? De trabajo, fíjense que es el 30%. Y estudio es el 20% más o menos. Esta encuesta es en Chile, no tiene de dónde salió la información, pero es creo que en una encuesta chilena tendríamos que poner de dónde sale esta diapositiva, pero era para mostrar que en otros lados el viaje era el 26% y el estudio el 18%. Lo importante que es en todo el mundo el tema de trabajo y estudio, que va a marcar los viajes. Esto es una encuesta que se hizo en Intrupuba, en el subterráneo de Buenos Aires, y fíjense que el trabajo muestra el 68% y el estudio el 11,3%. Del resto, bueno, recreación, deportes, compras. Esto es también de Intrupuba en el ferrocarril, y fíjense el tema de trabajo en el ferrocarril Belgrano, 67,9%, en el Belgrano Sur, Belgrano Norte, el 70,8%, y así van hasta Urquiza, que es el 74,8%. Mientras que en estudio, el 2,2% en el Belgrano Sur, y el más, creo que es el Urquiza, el 8,1% es el más alto. Y fíjense los viajes basados en el hogar, que son del 90%,
89,1 es el más bajo y el más alto es el 93,5, que es el Belgrano Sur. O sea, lo importante que son los viajes basados en el hogar y el resto, los no basados en el hogar, son mucho menores, ¿no? Es una proporción mucho más baja. Esto es en la encuesta domiciliaria, también fíjense, de origen y destino, los viajes basados en el hogar-trabajo son más del 30% y los basados en el hogar-estudio son también casi más del 35%. Esto es en la encuesta que se hizo en La Plata, en el 2003-2004. Modo automotor como conductor, los basados en el hogar-trabajo casi llegan al 40% y los basados en el hogar-estudio son pequeños como conductor. Bien, en esa época. Yo creo que ahora aumentaría mucho más. Estamos hablando de 16, 17 años, 18 años atrás. Fíjense los basados no basados en el hogar, qué poquitos que son, ¿no? Porque todos los demás son basados en el hogar, trabajo, otros, negocios, estudio, compras. Los no basados en el hogar superan un poco el 15%. Esto es modo como acompañante, basados en el hogar, trabajo, más del 15%, y basados en el hogar, estudio, supera el 30%. Bien, o sea, antes, bueno, acá está los padres que llevan a los chicos al colegio y el tema de los estudiantes, no había tantos estudiantes que iban en auto en ese momento, creo que ahora aumentó mucho más. Bueno, ahora no, que hay pandemia, pero bueno, antes de la pandemia, en 2019. Esta encuesta es muy viejita, es del año 72 en el área metropolitana. Fíjense, los viajes basados en el hogar-trabajo es el 45%, y los basados en el hogar-estudio, acá lo que va a mostrar es el 15,1%. Bien, lo importante que son los viajes basados en el hogar y basados en el hogar, trabajo, estudio. Seguimos con esa encuesta tan viejita del año 72, que fue una encuesta muy importante en ese momento, y también lo que les muestra es los viajes de trabajo y estudio, que son muy altos, superan el 55%. Acá lo que les está diciendo es Capital Federal y resto del área y el área metropolitana toda, ¿no? Acá es la generación de viajes, la división por motivos de viaje, del total de viajes. Fíjense, los viajes basados en el hogar generan 4,7 viajes, es la tasa media por hogar por día. Los viajes basados en el hogar, trabajo, 2,48, y los no basados en el hogar, fíjense que tiene una tasa de generación de 0,70. Bien, lo importante que son los viajes basados en el hogar. Bueno, entonces, ya vimos propósito y vimos del propósito la base y el motivo. Ahora vamos a ver el horario. Cuando nosotros vamos a trabajar, podemos trabajar con horas pico. ¿Cuáles son las horas pico? A la mañana, puede ser a la tarde o puede ser a la noche. En general se producen mañana y noche, pero algunos picos a veces es a la tarde. Y los modelos de generación podemos trabajar con horas pico o con viajes diarios. Generalmente se trabaja con viajes diarios. ¿Recuerdan? Hablábamos del TMDA, ¿no? Entonces, en general se trabaja con viajes diarios, pero pueden trabajar también con factores horarios que podrían trabajar con las horas pico del día. ¿Qué les habla también? Que es importante tener saber los picos, porque es para poder modelar bien el sistema de transporte, ¿no? Nosotros no podemos diseñar para la hora pico, pero podemos tener cierta consideración en la hora pico para poder mejorar el servicio en esa hora. Bien. Ustedes se acuerdan cuando diseñaban los colectivos, el tema de que ustedes no iban a diseñar la misma frecuencia en
las horas pico y aún en los días que no eran pico, por ejemplo, los fines de semana. Entonces, todo eso lo tienen que saber a través de un estudio de cómo se moviliza la gente. Entonces, el horario les va a permitir a ustedes poder hacer un buen diseño del sistema de transporte. Acá tienen los picos que hablábamos. ¿Ven? En este caso, ven que los picos se producen al mediodía más que a la tarde. Está mejor el fin de los viajes es más parejo, pero el inicio de los viajes parece que el pico de la tarde en este caso particular es más, el pico del mediodía, perdón, en este caso particular es más alto. Esto fue medido por la encuesta que habíamos hecho y mediciones en las distintas calles. A veces íbamos armando estos gráficos de los viajes, cómo se iban produciendo, por modo trabajo y en el motivo trabajo, perdón, y modos todos. Esto es de la encuesta del año 72. O sea, esta encuesta es del año 2004, 2003, 2004. Y esta encuesta es del año 72. Bien. En Capital Federal y el resto del área metropolitana es esta. Ven que los picos pueden ser un poco más altos, pero siempre se producen esos 3 picos. A la mañana, al mediodía y a la tarde. Bueno, ¿qué variables explicativas teníamos? Bueno, ya lo sabían porque se los habíamos anticipado. El uso del suelo, las características socioeconómicas y el sistema de transporte. Esas variables explicativas nos van a servir para que ahora Amparo haga el modelo de transporte. El modelo de generación, perdón. Que es la primera etapa del modelo de las 4 etapas. Entonces, en el uso del suelo vamos a tener 3 consideraciones. Tipo, intensidad y ubicación. Bien. Los tipos, ustedes sabían, residencial, industrial, comercial. La intensidad ya lo habíamos visto, ¿qué era? Y no era lo mismo si nosotros teníamos una zona de casas bajas o si teníamos una zona de edificios. Entonces, teníamos el mismo uso del suelo, pero la intensidad era diferente y iba a generar diferente cantidad de viajes. Y la ubicación, bueno, con respecto a la ubicación, no es lo mismo que nosotros tengamos un área residencial con alta intensidad y que esté rodeada de un centro comercial de alta intensidad también, o que tengamos un área residencial de alta intensidad rodeada por una zona de baja densidad residencial y después tengamos el centro comercial de alta intensidad. La primera, cuando están pegados ambos usos del suelo, va a ser un generador o un productor mayor de viajes que cuando tengamos separada el área de alta intensidad residencial con el área de alta intensidad comercial por un área de baja densidad residencial. Entonces, la ubicación también va a sumar al tema de la generación o producción de viajes. O atracción, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar generación. Cuando decimos generación, hablamos de los dos pares. Entonces, las variables que explican la generación de viajes, teníamos el uso del suelo y dentro del uso del suelo, yo lo que les dije recién, ahora lo pongo con la filmina, residencial, comercial, industrial, educacional y de esparcimiento, otras más pueden ser de distinto uso del suelo, eso va a generar viajes. Las áreas residenciales son en general productoras de viajes, las comerciales, industriales, educación y esparcimiento son en general atractoras de viajes. La intensidad habíamos hablado, ¿cuál es la intensidad? No es lo mismo un área, si bien las dos son áreas residenciales, un área que tenga baja densidad poblacional que un área que tenga alta densidad poblacional. Entonces, la que tiene alta densidad va a ser más productora de viajes que la de baja densidad. Y esto es lo que yo les explicaba con el tema de la ubicación. No es lo mismo que yo tenga una ubicación de un área residencial de alta densidad rodeada de un área de alta densidad comercial
que si esa área de alta densidad está separada por otra área que no tiene alta densidad y que hace que yo, para llegar al área de alta densidad comercial, tenga que pasar por esta área, ¿no? Entonces, cuando están ambas conectadas, la generación de viajes, o tanto, acuérdense, cuando hablo de generación, puedo pensarlo desde la área residencial, que es la productora, hacia el área comercial, o puedo pensar del área comercial atractora de los viajes del área residencial. Bien, entonces, cuando la ubicación también es importante para pensar el tema de los viajes. Y acá lo que les habla es cuando ustedes, que ya lo vimos, pero lo pueden ver más plasmado, el área residencial, cuando medimos la intensidad, hablamos de unidades habitacionales por superficie, por densidad de población, por población total. Entonces, así vamos a medir la intensidad de esa área residencial. Cuando hablamos de área comercial, para medir la intensidad, vamos a pensar en número de empleos, cantidad de personas que emplea la industria. Cuando hablamos de educación, vamos a hablar en general de matrículas, para hablar de intensidad, número de matrículas. Y cuando hablamos de esparcimiento, cuando hablamos de cines, hablamos de butacas, número de butacas, para hablar, para hablar de la intensidad de ese lugar si hablamos de un cine. Cuando hablamos de salud también, para pensar la intensidad del uso del suelo, hablamos de número de camas. ¿Bien? Esa es una forma de medir la intensidad de ese uso del suelo, de acuerdo al tipo de uso, ¿no? Bueno, entonces ya vimos uso del suelo. Ahora vamos a ver las características socioeconómicas, que son variables explicativas que me van a servir para poder modelar, para poder hacer el modelo que va a hacer hoy Amparo. Entonces, las variables explicativas de la generación de viajes que tenemos es el ingreso por familia, el tamaño del hogar, la posesión de automóvil, el tipo de vivienda y la actividad de los integrantes del hogar. Entonces, cuanto mayor es el ingreso, mayor generador de viajes. Cuanto mayor es la familia, mayor generadora de viajes. Acá vamos a hacer un parate y decir, bueno, sí, si la familia son todos adultos, sí, cuanto mayor es el número de los individuos, sí va a ser mayor generadora. Si hay muchos niños, no. Va a haber un punto en que no va a ser, cuanto mayor es el número, va a ser mayor cantidad de viajes. Bien, si son todos adultos, sí, esa relación se va a mantener. Cuanto más vehículos hay en la familia, mayor cantidad de viajes va a generar esa familia. Bien, tipo de vivienda. Bueno, lo que vimos, depende si es un edificio, si es una casa, casas bajas, eso vamos a ver cuál es mayor generadora de viajes, ¿no? Un edificio donde hay mucho más cantidad de gente, vamos a tener mayor cantidad de viajes. Y las actividades de los integrantes del hogar también va a influir en la generación de viajes. Bueno, las características socioeconómicas, lo que yo les acabo de decir, cuanto mayor es el ingreso, más cantidad de viajes, mayor cantidad de viajes van a realizar esa familia. Y el tema del tamaño del hogar, lo que yo les expliqué de que cuanto más grande es la familia, mayor cantidad de viajes va a ser, pero vamos a tener que mirar el tema de los porcentajes de chicos que hay. Eso va a ser algo que me va a condicionar, no va a ser tan lineal. Si mayor número de integrantes, mayor cantidad de viajes. Depende del porcentaje de niños que va a influir ahora en la cantidad de viajes. Acuérdense, cuanto mayor es la motorización, mayor cantidad de viajes va a generar esa familia. Esta es una tabla de California del año 64, años luz. Años mucho más atrás, ¿no? Ustedes no habían nacido. Sí. Una consulta. Si bien esto habla de personas por vivienda, en el caso de, por ejemplo, un edificio departamental, capaz hay 40 personas,
aplica la misma lógica. Como son más personas, más intensidad y más cantidad de viajes saldrían, teóricamente. Sí. Lo que pasa que depende cómo va a ser la encuesta de hogares. Vos vas a tener que hacer una encuesta de hogares y vas a decir, bueno, tengo tantos hogares en ese lugar establecido, pero los hogares es la vivienda por persona. Claro, claro. Mi consulta era más por este tema de si aplicaba una lógica similar, pero claro, uno tendría que considerar cada departamento como un hogar individual. Claro. Ok, bueno. Ahora, si voy a estar en ese punto, voy a tener que decir que ese edificio va a tener tanta cantidad de hogares en ese espacio. ¿Está bien? Pero vos cada hogar es un departamento. O que vas a tener alta densidad ahí. Claro, claro. Bueno, muchas gracias. No hay nada. ¿Quién habló? Martín Sánchez. Listo. ¿Tuviste problemas? No. No, al final no. Cambiaron el palo todo y no cortaron la luz. Yo estaba rezando todo el parcial. No, pero tranquilo, tranquilo. Sí, por suerte. Bien, bien, Martín. Bueno, fíjense ahora esto. Ustedes cuando hagan la tabla que les va a enseñar Amparo, ustedes van a decir, bueno, yo tengo una persona en esta vivienda y este es el número de vehículos que hay en la vivienda. Yo digo, a medida que yo voy avanzando en la cantidad de vehículos, la tasa de generación de viajes tiene que aumentar. Y acá se cumple. Acá tengo, fíjense, y en esto, yo tengo 0 vehículos, ¿no? En esta vivienda, pero acá tengo mayor cantidad de individuos. La tasa de generación tiene que ir creciendo. Opa, miren acá. Acá sí creció, pero acá tendremos que, seguramente habrá en esta cantidad de individuos, hay muchos niños. Por eso no creció. La lógica es que crezca en este sentido. Lo mismo acá, fíjense, vamos a ir creciendo con el número de habitantes. Fíjense que acá no. Acá debe haber cantidad de niños, por eso no creció. En este sentido, fuimos creciendo. Acá seguimos creciendo. Acá seguimos creciendo. Acá no. ¿Esto por qué? ¿Por qué pasó? Esto se tendría que observar. ¿Qué pasó acá? Bien, la lógica sería que a medida que yo voy aumentando el número de vehículos por vivienda, yo tenga mayor cantidad de viajes. Bien, estos saltos tienen que tener una explicación. Esta es una tabla que hicieron en el año 64 en Londres, ¿no? No, perdón. Esto lo usó, pero los datos son de California. Pero está basados en el libro de Bruton. Pero estas cosas que ustedes ven los tiene que llamar la atención. Y acá decís, ¿qué pasa acá? Y ver si en la encuesta tienen algún error o tiene que haber alguna justificación a esto. ¿Está bien? Eso lo van a tener que observar en las tablas que hacen. A ustedes las tablas les van a dar con una lógica. Van creciendo los vehículos, van creciendo la tasa de generación. Van creciendo la familia, va creciendo la tasa de generación. ¿Bien? Tienen más ingresos, va creciendo la tasa de generación. Nosotros se lo vamos a dar con esa lógica. Si ustedes no les diera así, tienen que marcarlo. Acá hay un error. Para mí hay un error o hay que mirar por qué. ¿Qué es lo que pasó? ¿Bien? Bueno, esto es más o menos lo mismo. Lo que van diciendo, cómo va creciendo a medida que aumentan los miembros del hogar y a medida que aumenta... a medida que aumenta el número de vehículos, tiene que aumentar la cantidad de viajes. Bueno, volvemos al tema del nivel de motorización. Acuérdense que es algo que a medida que ustedes tienen mayor cantidad de vehículos, mayor cantidad de viajes tiene que haber. Y si no, tiene que haber una justificación por qué no se produce esto. Esta es la misma tabla que le mostré hoy.
Y estos son datos de la encuesta del año 72, las tasas de generación de viajes según posesión del automóvil. Fíjense, familias con automóvil, la tasa de generación de viajes es mayor que familias sin automóvil. En Capital Federal era 9,6 y sin automóvil era 5,07. Y en la región metropolitana era menor, el resto del área metropolitana era menor la tasa de generación de viajes, porque también el porcentaje de familias era menor, que el porcentaje era menor y a su vez esas familias generaban menor cantidad de viajes. Y la posesión del automóvil también era un porcentaje mayor de familias que no tenían automóvil, y la tasa de generación de viajes de esas familias sin automóvil también era menor que el de la ciudad de Buenos Aires. Características socioeconómicas, acá lo que habla es que una habitación de un hotel va a generar menos viajes que una casa que esas personas están conectadas con la vida social y van a generar mayor cantidad de viajes. Entonces, depende de cada circunstancia de acuerdo a las condiciones socioeconómicas, cómo va a generar viajes. Pero hoy hablábamos también el tema de la densidad dentro de una misma área, que un edificio, si bien cada departamento se va a considerar una familia, hay una alta densidad en esa área para generar viajes, porque tienen mayor cantidad de viviendas por superficie. Actividades de los integrantes del hogar. Bueno, acá habla del tema del ingreso, está incluido dentro de las actividades de los integrantes del hogar. El jefe de familia, si tiene un buen salario, generalmente esa familia va a tener mayor cantidad de viajes. Y acuérdense que si esa familia está compuesta por adultos y si esos adultos trabajan, van a ser más generadores de viajes que si es una familia que está compuesta por niños, que tiene una familia joven donde hay niños. A la misma cantidad de individuos, por ejemplo, decimos una familia tipo de 4 personas, donde 2 son niños, a una familia de 4 personas, donde los hijos ya son adultos, va a tener mayor generación de viajes donde son adultos que donde hay niños. ¿Bien? Y ahora vamos a ver el tema del sistema de transporte, que esto lo habíamos visto antiguamente en la práctica, en las teorías, creo que fue en la teoría de externalidades, donde hablábamos algo del sistema de transporte, que hablamos del tema de la accesibilidad, donde nosotros consideramos los viajes atraídos por la zona por un coeficiente que es un factor que habla de mayor accesibilidad. Acuérdense que nosotros el tema de accesibilidad antiguamente lo consideramos como si llegábamos con vías a ese lugar. Y ahora el tema de accesibilidad lo vamos a considerar si tenemos cercanía. Bien, el sistema de transporte, si yo tengo también accesibilidad a ese sistema de transporte, yo voy a tomarlo más frecuentemente que si yo no tengo accesibilidad a ese sistema. Y entonces voy a tener mayor producción de viajes si mi transporte está pasando al menos cerca de 3 cuadras. No habíamos considerado el área de influencia del sistema de transporte 3 cuadras, si hablamos del transporte colectivo, por ejemplo. Entonces, si mi ubicación es a menos de 3 cuadras, yo voy a ser más generadora de viajes, o ese transporte va a ser más generador de viajes, que si mi sistema de transporte está a más de 4 cuadras de mi casa. Bien, en la persona que vive cerca de un sistema de transporte va a generar más viajes que aquel que no lo tenga cercano. Esto es la accesibilidad de acuerdo a lo que midieron en el año 72.
Ecuaciones de generación. Las ecuaciones de generación, hablamos de, cuando acá dice ecuaciones de generación, en realidad vamos a decir de producción, y estas son ecuaciones de atracción. Ustedes van a trabajar con producción, entonces van a tener en cuenta la renta o el salario, la posesión del automóvil o la motorización, la densidad residencial, la distancia desde el centro, la cantidad de gastos que ustedes tienen, el tamaño de la familia o la estructura de la familia. Cualquiera de estas pueden ser variables representativas para hacer el modelo de generación. Si ustedes quisieran, que está más basado el nuestro en producción de viajes, si ustedes quisieran analizar el tema de atracción, se van a fijar más en el empleo, si es manual o intelectual, la superficie del suelo, la accesibilidad de la fuerza de trabajo. Acuérdense que acá medíamos la intensidad, si mirábamos el tema del trabajo, por número de empleos que hay, que tiene la industria. Si queríamos mirar a través de el tema de ocio, teníamos que mirar por el número de butacas de un cine, por ejemplo, para ver la intensidad. Y si mirábamos el tema de salud, íbamos a mirar a través de el número de camas. Si queríamos mirar en educación, íbamos a mirar a través de matrículas para medir la intensidad de ese uso del suelo. Bien, y eso son ecuaciones de atracción. Acuérdense que nosotros vamos a hablar de ecuaciones de producción. Y ya ahora la dejo a Amparo para que continúe con la... ¿Alguna pregunta de la teoría? Miren que la teoría esta no la tienen hablada. La van a tener en PDF o PowerPoint. ¿Están despiertos? ¿Hay alguien ahí? Sí, sí. Sí, estamos. Sí, profe. Bueno, ahora van a ver el modelo que me parece que es más atractivo para que ustedes empiecen a trabajar. Esta fue la parte teórica que por ahí no les interesa tanto, pero que lo tienen que tener para poder más o menos entender lo que van a hacer y por qué lo van a hacer. Así que cuestionen todo lo que... Háganle muchas preguntas a Amparo. Dale, genial. ¿Empezás vos, Amparo? Sí. Listo. Bueno, buenas tardes chicos primero. Yo ahora les voy a explicar la práctica número 6, que se trata de la primera etapa del modelo de las 4 etapas de generación de viaje. Bueno, en principio es un repaso de más o menos lo que vino diciendo la profe. Acá tenemos las características de los viajes, que son cuantificables, estables y predecibles, que no sé si alguno puede decirme por qué le atribuimos estas características. Cuantificables por las encuestas porque podemos saber los viajes que se generan. Bien. Estas predecibles porque más o menos sabemos las actividades que tienen las personas y por los censos, digamos que trabajo y estudio fueron los principales causas de movilidad, digamos. Y estables porque más o menos tienen cierta como que se repiten las acciones que ejecutan en la semana, digamos. Claro, digamos estables porque sabemos que las distintas zonas en las que se dividen las áreas de estudio, ya sean residenciales, comerciales, sabemos que las zonas residenciales van a ser productoras de viajes y las zonas comerciales, industriales, de salud, etcétera, van a ser zonas atractoras. Bárbaro. Entonces, como le podemos atribuir estas características, vamos a poder crear un modelo matemático que nos va a ayudar a predecir la cantidad de viajes. Bueno, acá dice, las demandas de transporte se relacionan directamente con la distribución e intensidad del uso del suelo. Entonces, a nosotros la densidad que tenga un uso del suelo nos va a definir si esa zona va a ser productora o atractora de viajes. Un ejemplo que les puedo decir es, si tuviéramos una zona residencial y está rodeada por una zona comercial de alta densidad, ¿qué alta densidad sería? Por ejemplo, que tuviera mucha cantidad de shoppings, esa zona comercial sería muy atractora
de viajes, que si en cambio yo entre medio de esas dos zonas tuviera una zona industrial de baja densidad, ya esa zona comercial no sería tan atractora porque, por ejemplo, habría una mayor distancia de transporte. Bien. Entonces, podemos decir que el sistema de transporte es un subsistema del planeamiento. Es decir, los dos tienen que estar relacionados. Si nosotros pensáramos el planeamiento sin antes pensar el sistema de transporte, la ciudad no estaría correctamente planificada. Por ejemplo, cuando vimos el tema de congestión, estaba la política de prohibir estacionar. Esa política, en la zona en la que se aplicaba, nos traía grandes ventajas, pero en las zonas adyacentes que la rodeaban, traía muchos mayores problemas, porque aquellos vehículos que no podían estacionar en la misma, se iban a buscar a las zonas adyacentes. Por ejemplo, en La Plata, un ejemplo podría ser la política de estacionamiento medido. En las zonas donde se aplicó la política de estacionamiento medido, traía grandes beneficios, pero en las zonas adyacentes o alrededores se produjeron grandes problemas, que se vieron demostrados, digamos. Bueno, en principio podemos decir que el planeamiento de transporte es continuo y que exige estar en continua actualización, validez y una modificación permanente. Es decir, nosotros planificamos y cuando queremos ir a revisar el plan, tenemos que volver a reflexionar, actuar y observar. Y así es constantemente un modelo cíclico. Nosotros realizamos las encuestas para ir calibrando el modelo. Por ejemplo, si nosotros estamos planificando, estamos en el 2021 y queremos planificar para el 2041, nosotros en el 2025, aproximadamente en 4 años, vamos a volver a hacer la encuesta y vamos a ver si con esas encuestas estamos yendo por un buen camino. Vamos a poder observar cómo varían las características explicativas que ya vimos y vamos a volver a ver, y también si el tránsito generado fue variando exponencialmente o no. Entonces, nosotros al modelo tenemos que estar constantemente tocándolo y modificándolo. Digamos, no es estático, sino que es dinámico. Bueno, y esta es una filmina que la van a ver muy seguido, en la que vemos, bueno, primero esta parte, que es la parte de recolección de datos, que ya estuvimos viendo, el modelo de las 4 etapas, que es generación, distribución, división modal y asignación. Y luego la otra parte de evaluación. El modelo de las 4 etapas está solamente compuesto por esta zona. Ya sea la recolección de datos o la etapa de evaluación, no forman parte del modelo. Bien, acá vamos a ver en esta parte la generación o atracción de viajes. La generación, estudiamos los viajes producidos, y en la atracción, los viajes atraídos. Luego, en el TP7 vamos a ver la etapa de distribución, en el TP8 la etapa de división modal y en el TP9 la etapa de asignación. Bien, entonces nosotros lo que estudiamos son los pares que estén equilibrados, los pares generados y atraídos. Los mismos puede ser que, como decía la profe, no estén equilibrados en una misma zona, pero sí deben estar equilibrados en todo lo que es el área de estudio. Es decir, por ejemplo, en los radios censales no necesariamente tienen que estar equilibrados. Y bueno, acá como comentario, de nuevo, en la etapa de generación nosotros vemos áreas más homogéneas y pequeñas como los radios censales, y en la etapa de distribución vemos las fracciones o los radios censales, que son áreas más grandes. Bueno, los individuos viajan por motivos que se asocian a los distintos índices de generación de viajes. Los estudios de generación están ligados a las viviendas en las que se realizan las encuestas de origen y destino, de las cuales vamos a obtener estas características: el salario, el uso del automóvil, la composición de la familia y el nivel profesional, entre otros. Estas siempre estamos destacando las más importantes. Bueno, acá vemos el punto generador y el punto atractor. En sí nosotros vamos acá en este caso a analizar el punto generador, pero también podríamos analizar el punto atractor. No los dos, sino en este caso elegimos uno. En el caso del punto generador vamos a ver las características familiares, como el nivel salarial,
el tamaño de estructura familiar, el nivel profesional, posesión de automóvil, distancia del centro, densidad de población, población activa y disponibilidad de medios de transporte. En el caso del punto atractor vemos los usos del suelo. En este caso los usos del suelo serían industrial, comercial, educación, salud, etcétera, que son las zonas atractoras de viaje. ¿Qué nos va a interesar? El número de puestos de trabajo existentes y también los empleos futuros que pueden tener, la superficie del suelo, accesibilidad de la fuerza de trabajo, entre otros. Bueno, acá vemos de nuevo los distintos tipos de uso del suelo. Está el uso residencial, que sería donde se ubican las viviendas, que es las zonas que producen los viajes. ¿De qué va a depender su intensidad? De las unidades habitacionales, por unidad de superficie, de la densidad de la población y demás. Y luego están las zonas de uso del suelo industrial, comercial, educación, esparcimiento, y también podríamos acá sumar, por ejemplo, salud y cine, de las cuales, en el caso de la zona industrial, nos va a importar la cantidad de empleos que tenga la misma. En el caso de la educación va a importar la cantidad de matrículas. En el caso de salud, por ejemplo, nos importaría la cantidad de camas. Y en el caso del cine o teatro o de demás actividades, nos va a importar la cantidad de butacas que tenga. Bueno, acá vemos de nuevo las variables que explican la generación de viajes. Está el nivel de motorización, nivel salarial, el tamaño y estructura familiar, el nivel profesional, la distancia al centro, la densidad de población y accesibilidad a los transportes públicos. Estas, digamos, no son las únicas variables, sino que puede haber más, pero en este caso son las más importantes. Bueno, y ahora vamos a ver los distintos métodos de generación de viajes. Está el método de la tasa de generación, el método del factor de crecimiento, el método de regresión lineal múltiple y el método de clasificación cruzada o análisis de categorías. Acá podemos decir que los dos primeros, el método de la tasa de generación y el método del factor de crecimiento, son los menos exactos de los cuatro. Son métodos que nos van a exigir una menor inversión de dinero, que van a ser menos precisos, por lo tanto, por eso no invertimos dinero, porque no nos va a interesar la precisión, ya que se aplican a áreas rurales o que tienen poco crecimiento económico y solo se pueden aplicar a corto plazo. Corto plazo sería, por ejemplo, menos de 5 años. Se analiza de 2 a 3 años. Bueno, está el método de la tasa de generación. Es el método menos preciso de todos. Se basa en la relación que se observa entre la generación de viajes detectada en las encuestas de origen y destino con la información obtenida de los relevamientos de uso de suelo. Entonces, en el mismo tenemos, en este caso, la zona residencial, que la tasa de generación en este caso son los viajes producidos, y la zona industrial y comercial, en este caso tenemos los viajes atraídos, que nos da acá. Obtenemos la cantidad de viajes del censo de origen y destino, y el cociente entre la cantidad de viajes y las hectáreas de relevamiento del uso del suelo nos dan esta tasa de generación que nos va a dar en viajes por hectárea. Después está el método del factor de crecimiento, que es un poco más preciso que el método anterior porque ya acá se tienen en cuenta algunas variables explicativas. En este caso vamos a estimar los viajes futuros de la zona como el producto entre el factor de crecimiento y los viajes actuales de la zona. Estos viajes actuales se obtienen de la encuesta de origen y destino. El factor de crecimiento es el cociente entre estas tres variables. En la parte superior se ven la población, el ingreso promedio familiar y la tasa de motorización, que van a ser al año futuro en el cual nosotros queremos estimar la cantidad de viajes. Estos datos se pueden obtener de los organismos oficiales. Y después en la zona inferior tenemos las mismas tres variables, pero del año actual que estamos analizando, que se van a poder obtener ya sea de la encuesta de origen y destino o de los mismos organismos oficiales. Pero, digamos, estas variables, yo les quería mostrar que no van a ser siempre las mismas, sino que, por ejemplo, también podríamos elegir el nivel profesional, la distancia al centro. En este caso, analizamos esas tres porque son las que son representativas del lugar que queremos analizar.
pero no siempre van a ser las mismas. Eso ténganlo en cuenta. ¿Qué ventajas tiene el método? Que es rápido y económico y que nos sirve para estas predicciones a corto plazo en áreas rurales. Desventajas: es un método expeditivo y poco preciso. Bueno, acá está el tercer método, el de regresión lineal múltiple. Bueno, en principio acá vemos las flechas azules, que podemos suponer que son los viajes atraídos, y las flechas en violeta, que podríamos decir que son los viajes producidos. Estos pares van a tener que estar en equilibrio en el área de estudio, y vamos a tener que analizar o uno o el otro. En este caso, analizamos los viajes producidos. Bueno, como dato de consigna de la práctica, tenemos estas 10 zonas, de las cuales como dato tenemos el número de viajes, población y las unidades habitacionales, que se obtienen de las encuestas de origen y destino. Entonces, nosotros, si con el método tenemos esta recta de regresión estimada, vamos a querer que la mayor cantidad de viajes se encuentren dentro de esta recta, ya que queremos que nuestro modelo matemático sea lo más preciso posible. Entonces, estos puntos que se asemejan a la recta, vamos a querer que estén lo más cerca de la misma posible, como por ejemplo este y este, para que nuestro modelo sea lo más exacto y predecible posible. Bien, entonces acá tenemos esta ecuación que nos va a dar la cantidad de viajes estimados. Vemos estos dos variables, x1 y x2, en las cuales x1 es la población y x2 es las unidades habitacionales. Y después tenemos estos tres coeficientes, que son A, B y C, que son los que vamos a tener que buscar para que nuestro modelo sea lo más predecible posible. Son los coeficientes que vamos a tener que determinar. Y bueno, acá vemos esta resta. Estos son los viajes estimados actuales, que se van a poder calcular con la recta que vimos anteriormente, y los viajes medidos actuales, que son datos del problema. Entonces, nosotros vamos a querer que esta resta sea lo más cercana a cero posible. Si fuera igual a cero, nuestra ecuación sería perfecta, y entonces nosotros vamos a querer minimizar la suma del cuadrado de las desviaciones. Acá vamos a reemplazar la ecuación de la recta de los viajes actuales estimados por la que vimos anteriormente, y vamos a hacer la derivada de la misma por cada una de las constantes A, B y C. Entonces, por ejemplo, vamos a derivar la ecuación respecto de A. Nosotros vimos que está elevado al cuadrado, entonces acá quedaría multiplicando por 2, y como depende de A, nos quedaría multiplicando por x1y. Así lo mismo para B, y para C, en este caso, quedaría multiplicando por 1, ya que C no depende de ninguna constante. Y bueno, realizando las ecuaciones y resolviendo, obtenemos estas tres ecuaciones, de las cuales, de las mismas, vamos a poder obtener, por ejemplo, la sumatoria de los x1y al cuadrado, la podemos obtener ya que es dato. El subíndice y se refiere a cada una de las zonas, ya que tenemos 10 zonas. Si fuera la zona 1 sería x11, si fuera la zona 2, x12 y así. Lo mismo podemos hacer la sumatoria de x1y por x2y, la sumatoria de x1y, bueno, y así estas constantes las podemos ir obteniendo. Bueno, acá podemos ver cómo hicimos x1 al cuadrado, obtenemos la sumatoria de x1 al cuadrado. Preguntales, que bueno, Sí. ahí lo mostraste. ¿Qué es x1 y qué es x2 a los chicos, si se dan cuenta qué es? Sí, ¿algunos saben? ¿Qué sería x1 y x2 en este caso? Eran datos del problema, de la consigna. La cantidad, una era la cantidad de casas o de... Sí, las unidades habitacionales. Y la otra, la población, ¿no era?
Claro, ¿cuántos viven más o menos por casa? Bien, bárbaro. Bueno, y acá ya se los había mostrado. Bueno, claro, tenemos x1 al cuadrado. Podemos obtener el x1 al cuadrado de cada zona, hacer la sumatoria, y así para las distintas variables, que eran las componentes que vimos antes. Entonces, con estos valores ya sumados, vamos a poder completar las ecuaciones y obtenemos estas tres ecuaciones. Para obtener los coeficientes, pueden usar el método, mientras lo hayan entendido, el método que ustedes quieran. Puede ser el método de los determinantes, el método de la matriz inversa y demás, para obtener los tres coeficientes que les va a poder dar la ecuación de los viajes estimados. En este caso, bueno, son tres ecuaciones con tres incógnitas. Bien, después si tienen alguna duda me dicen. ¿Todos los métodos tendrían que dar lo mismo? Sí, en teoría sí. Por eso deberían usar el método que ustedes quieran, pero las tres constantes obtenidas les van a dar igual, sin importar el método. Bien. Bueno, y cuando ya obtuvimos los tres coeficientes, podemos obtener la ecuación de los viajes estimados actuales. Acá, como comentario, en este caso el coeficiente C, que es el error sumado, no les debería dar tan grande, sino a ustedes ahora en el trabajo práctico ya está corregido, les va a dar un valor mucho menor, eso para aclarar, y después la constante A también les va a dar que está sumando. Puede dar restando, pero en este caso les va a dar que está sumando. Entonces los coeficientes A, B y C van a estar sumando y C va a tener un valor mucho menor. Bien, y con esa ecuación, reemplazando, ya como vieron, dependía de x1 y x2, que son valores que tenemos actuales, vamos a obtener los viajes estimados actuales, que como ven acá, se asimila bastante al número de viajes actuales medidos para cada una de las zonas. Luego van a tener este coeficiente de determinación, que lo que mide el coeficiente de determinación R cuadrado es que si es igual a 0, el mismo diría que la ecuación no representa en nada los viajes que están contenidos en la zona. Es decir, si fuera igual a 1, R cuadrado igual a 1, la recta es exactamente la cantidad de viajes medidos. En cambio, a medida que se va alejando de 1, nos va diciendo que va a haber un error en la misma, es decir, que no va a ser tan exacta. Pero si es igual a 0, no representaría en nada estos viajes medidos. Bien, y la consigna de trabajo práctico es calcular los viajes futuros generados por cada zona de transporte. Nos pide a un horizonte de 5 años y considerando un crecimiento de la población del 2% anual y de las unidades habitacionales del 1,5% anual. Entonces, ustedes, como ya tienen la ecuación para los viajes actuales, van a tener que multiplicar, acá les pusimos una ecuación de ejemplo, por ejemplo, los x1y actuales que tienen de datos por 1 más la tasa, que en este caso la población tiene un crecimiento del 2% anual, elevado a la cantidad de años que queremos, que es de 5. Y así, para cada uno de la población, digamos, este 6.851 por 1 más el 2% de la tasa elevado a 5, y van a obtener la población a los 5 años. Lo mismo con las unidades habitacionales. Y cuando ya tienen, digamos, todos los valores actualizados a futuro, ahí pueden obtener la cantidad de viajes futuros generados por cada zona de transporte. No sé si tienen alguna duda hasta acá. La ecuación la aplicamos a cada variable entonces. Y hacemos el mismo procedimiento que para las anteriores. Claro, cada zona, cada una de las zonas tiene una cantidad de población y de unidades habitacionales que tienen que crecer según esta tasa. Entonces, claro, cada valor va a tener, para cada zona va a tener que estar actualizado.
¿Las constantes ABC van a ser la misma para todas las zonas o es una por zona? O sea, o la ecuación de viajes estimados, ¿va a ser la misma para todas las zonas o es la misma? ¿O para cada zona varía? No, claro, la ecuación, cada constante va a ser la misma, la ecuación es general, General, para todo el área de estudio. claro. Lo Bien. que va a variar es cada uno de los x1 y x2. Y una Bueno, consulta, el método de tasa de generación que era el menos preciso, digamos. sí. ¿La ecuación también tiene los coeficientes A, B y C? No, acá en este caso la ecuación ¿Era dividir o no? era así. Y acordate que los coeficientes. No, ella está hablando no del de tasa de generación, del otro. Ah, está bien. Del de factor de crecimiento. Exacto. No, del otro, Este, porque habíamos dicho que ¿no A, B y dijiste? C. No, El menos preciso no era el de tasa de generación. sí, pero no tiene A, B y C, el tasa de Ah, por generación. eso. No, que habían dicho que que los coeficientes nos deberían dar por todos los métodos lo mismo, No, pero ese es el único. cuando lo escuché, a ver, cuando lo escuché, es lo que estaban hablando de métodos matemáticos. En el caso, si Ah, entrabas en el de regresión lineal múltiple, ok, podías usar ok. algunos métodos, el de determinantes o la matriz inversa, Ah, pero a ver, si vos analizás un área con un método, sí. no, si vos haces con el de tasa de generación, vas a usarlo para áreas que son rurales, no vas a hacerlo a largo plazo, sino muy corto plazo, 2 años puede ser, y vos sabés que va a ser muy inexacto. Es algo que lo haces para estimar porque no querés mucha precisión porque esa área no se va a movilizar mucho, no va a haber muchas variantes y va a ser muy inexacto. En cambio, estos métodos ya no. Entonces, no tiene nada que ver un método con otros. Estamos hablando de producción de viajes, sí, estamos hablando de producción de viajes, pero estamos hablando de distintas categorías, diríamos. A uno es rural y a corto plazo, porque si no te va a dar, ya no te va a dar muy exacto, es una aproximación. Y esto estamos hablando de otra cosa. ¿Está Ok, bien? o sea, depende de la zona del método a aplicar. Sí, Más la o zona menos. y a cuánto querés saberlo. Ok. Pero los dos primeros métodos, tanto del factor como el de tasa de En la tasa. generación, Sí. son imprecisos. Es algo cuando vos no querés gastar mucha plata y decís, bueno, tengo estos datos, más o menos lo armo. Y tengo una idea, porque no me interesa mucho esa área. Ahora, cuando estás en estos métodos, ya no. Bien. El que va a seguir Amparo a contarte, no. Ok, listo. Bien. Sí, yo lo que no sé quién me había preguntado, lo de si A, B y C, yo decía que van a ser los mismos para estas 10 zonas. A eso me refería. Ah, está bien, yo había entendido por métodos, entonces me quedé con que el primero no tenía y Claro, está bien. listo, ¿no? Bien. Y por último, creo que ahí ya termina, está el método de clasificación múltiple. Bien. En principio, si pueden y tienen dudas, presten atención a estas dos tablas porque seguramente va a entrar, ya sea en el parcialito o en el parcial. Estos números que ven acá, estas dos tablas son datos de la consigna. Tenemos la tabla 1A, que va a ser para aquellos domicilios encuestados, ya que estos números que ven acá adentro son los domicilios encuestados. Y acá tenemos el total, lo mismo en columna. Son la cantidad de domicilios encuestados. Entonces, tenemos la primera tabla que es para aquellos domicilios encuestados que tienen de una renta de hasta 100 unidades monetarias y la tabla 1B es para los domicilios encuestados que tienen una renta de entre 100 y 200 unidades monetarias. Eso en principio. Después, acá en filas van a ver que se dividen según el tamaño del hogar. Según el tamaño del hogar van a tener tamaño del hogar 1, 2 o 3 o 4. Entonces, y luego en columnas se dividen por la tasa de motorización, de 0, de un auto, de 2 o más.
Bueno, en filas pueden ver el total de domicilios encuestados. Este sería el total de domicilios encuestados que tienen un tamaño del hogar 1 y así. Acá lo mismo. Este sería el total de domicilios encuestados que tienen una tasa de motorización de 0. Eso en principio. Lo mismo, la tabla 2 sería lo mismo, solo que es para una renta entre 100 y 200. Una Bueno, pregunta. sí. Hay por ejemplo, tamaño del hogar, entre paréntesis, tienen cantidades de viajes, es como hasta esa cantidad entra en esa categoría. La categoría esa genera esa cantidad de viajes. Todos los de tamaño del hogar 1 generaron 40 viajes. Y en total son 70 viviendas del hogar 1. Ah, ok. Por ejemplo, digamos, la cantidad de viajes la suma de la cantidad de viajes de todos los tamaños de hogares y la suma de viajes de todas las tasas de motorización deben ser iguales. Lo mismo los domicilios encuestados. La cantidad de domicilios encuestados totales de todas las tasas de motorización tienen que ser iguales a el total de domicilios encuestados del tamaño de hogar. Eso también se tendría que equilibrar. Si no pasara, habría algo mal. Lo mismo para la tabla 12 es exactamente lo mismo. No sé si tienen alguna duda con la tabla. O sea, los números que hay en el medio sería la cantidad de hogares que cumplen esas dos. Claro, sí. La cantidad de hogares existentes o encuestados. Podríamos pensar encuestados o existentes. Y lo Por de entre ejemplo, paréntesis, lo de entre paréntesis es todo. O sea, por ejemplo, un tamaño de hogar de 1, todos los tamaños generan, o sea, los 70 hogares de 1 generaron 40 viajes. Tal cual. Ok. Sí, por ejemplo, en este caso, 36 domicilios encuestados o hogares existentes tienen una tasa de motorización de 0 y son de un tamaño del hogar de 1. Digamos, es lo que decías, tiene esas dos características. Acá al revés, tendría una tasa de motorización de 1 y un tamaño del hogar de 1. Bueno. Bueno, después con estas dos tablas, lo que tenemos que calcular primero es la tasa de viajes de la muestra, del total de la muestra. ¿Cómo se calcula? Primero tienen que hacer una sumatoria de los viajes totales. Entonces nosotros vamos a sumar los viajes totales para una renta hasta 100 más los viajes totales de una renta entre 100 y 200. Acá tienen la ecuación y les da 855. Acá se ve que es lo que le decía, que se tienen que equilibrar. Acá en este caso sumó los viajes que se ven en horizontal. 80 más 105 más 180 más 120, 140, 230. Tienen que dar ambos lo mismo. Y lo mismo para el número total de domicilios encuestados. En este caso da de 547. Y acá se ve que hacen lo mismo en horizontal. Bien. Entonces, esta tasa de viajes de la muestra va a ser el cociente entre estos dos valores. Los 855 viajes sobre 547 domicilios encuestados, que nos da una tasa promedio de 1,563. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. Bueno, y luego tenemos que calcular las desviaciones con respecto al promedio total. Pero primero vamos a tener que calcular las tasas promedio para cada una de las categorías de motorización, de tamaño del hogar y de renta. Primero calculamos según el tipo de renta. Esto es para cada una de las tablas, ya que cada tabla dividía una renta hasta 100 y una renta entre 100 y 200. Entonces, los viajes totales sobre los domicilios totales encuestados nos va a dar una tasa de 1,377. Lo mismo para una renta entre 100 y 200. Entonces, acá sería la tasa promedio para una renta del 100 y esta sería la tasa promedio para una renta entre 100 y 200. Luego, ahora lo mismo, para cada tasa de motorización, en este caso unimos las dos tablas, ya que ahora no se dividen por renta. Entonces, 80 más 120 viajes de tasa de motorización 0
sobre 95 más 90 cantidad de domicilios encuestados, nos da 1,081 de tasa promedio. Y así lo mismo para cada tasa de motorización. Bien. Y por último, la tasa de viajes para el tamaño del hogar, lo mismo. Unimos las dos tablas. Tamaño del hogar 1, tenemos 100 viajes sobre 143 domicilios encuestados, nos da una tasa de 0,839. Bien, y luego, cuando ya tenemos la tasa para cada categoría, podemos calcular las desviaciones. La desviación es la tasa para cada categoría menos la tasa promedio total de la muestra que vimos anteriormente. Entonces, por ejemplo, la desviación para la renta de 100 unidades sería la tasa, que la calculamos al principio de todo, la tasa para la renta de 100 sería 1,377 menos la tasa promedio total, que es 1,563. Entonces nos va a quedar negativo. Da una desviación negativa de menos 0,186. Y así para cada una de las categorías. Bien, después, con cada una de las desviaciones, volvemos a armar una tabla que nos va a dar la tasa promedio de viaje para cada tipo de renta, motorización y tamaño del hogar. ¿Cómo se calcula? Sería, en este caso tenemos la desviación para la motorización 0, más la desviación para el tamaño de hogar 1, más la desviación renta de 100, más la tasa promedio total. Y como aclaración, cada una de las desviaciones tiene que ir con su signo. Por ejemplo, estamos en este sector, tenemos una tasa de motorización 0, un tamaño del hogar 1 y una renta hasta 100. Hacemos la renta hasta 100, tenemos menos 0,186, menos 0,482, menos 0,724, más la tasa promedio total, que era más o menos de 1,500 y pico. Todo eso nos da la tasa de generación para cada categoría. Bueno, y acá lo que podemos ver, como aclaración que la profe ya lo dijo también, es que cada tasa, a medida que nosotros aumentamos la tasa de motorización, la tasa de generación debería ir aumentando. Lo mismo para cada tamaño del hogar. A medida que aumenta el tamaño de hogar, la tasa de generación va aumentando. En el tamaño de hogar, lo que sí puede pasar es que si aumenta el tamaño de hogar, pero la mayor cantidad de habitantes son niños, puede ser que aumente, pero en menor medida. Entonces, ustedes tienen que trabajar con ese criterio porque se va a evaluar de esa forma y si no les diera así, se tendrían que dar cuenta que hay algo que está mal. Lo mismo pasa si aumenta de renta hasta 100, si aumenta entre 100 y 200. Acá se ve que la tasa de generación aumenta. Bien. Bueno, después, como dato también de la consigna, tienen la tasa de crecimiento anual para cada categoría, que se les da como dato. Con esa tasa de crecimiento anual podemos calcular lo que serían los hogares futuros, que es los hogares actuales por 1 más la tasa elevado a la cantidad de años. En este caso se piden dentro de 6 años. Entonces, por ejemplo, serían los hogares actuales, que eran más o menos, bueno, acá se ve, de 36 hogares actuales por 1 más la tasa, que va a ser del 2% elevado a la 6. Entonces nos va a dar una cantidad de hogares futuros de 40. Esos hogares futuros después nos van a servir para calcular los viajes futuros, que van a ser los hogares futuros por la tasa de generación para cada categoría. Entonces, por ejemplo, si tenemos 40 hogares futuros, por la tasa de generación que calculamos acá, por 0,171 nos va a dar una cantidad de viajes futuros de 7. Bueno, y así lo mismo se repite para cada una de las categorías. Bueno, ¿qué ventajas tiene este método? Es uno de los métodos más precisos. Es simple, se puede ver que los viajes generados aumentan proporcionalmente a las variables dependientes. Esto es lo que les dije, que a medida que aumenta la tasa de motorización, aumenta la tasa de generación y lo mismo con el tamaño de hogar. Bueno,
No sé si tienen alguna duda, hasta acá terminaron los métodos. La fecha de vencimiento del TP es el 18. Y acá la bibliografía usada. No sé si alguno tiene alguna duda. ¿Nos van a subir las filminas? Ahora te la estoy subiendo. Ah, Te perfecto. subimos las filminas, te subimos la práctica. En un ratito tenés todo. Buenísimo. Yo quería hacer una consulta, pero no de este tema en sí, sino de lo del trabajo anterior y unas cosas más. Primero, si era exclusivamente hacer las encuestas, porque me acuerdo que en la otra clase habían preguntado también lo mismo, pero no me quedó del todo claro si también habría que hacer algo más, además de simplemente dar las encuestas y que las completa bien. No, sí, el TP5 era hacer la encuesta, enviarla, 5 encuestas por alumno y con que la respondan, eso ya era el TP5. Ok, y sobre eso, ¿hay algún modo en el que nos podamos fijar cuántas personas ya la fueron contestando y eso? Porque, por ejemplo, yo lo he mandado así a grupos que sé que me la pueden ya contestar, pero no sé exactamente cuántas personas han ido contestando y así. Sí, si querés, mandame un mail, decime a qué comisión estás y tu nombre, y yo eso me puedo fijar, la cantidad de respuestas por comisión. Ok, bueno, buenísimo, entonces después mando un mail. Gracias. Vale. Bueno, Profe, si yo no hay también ninguna estaba en esa misma condición. ¿Cuántos eran los mínimos de cuestionarios respondidas? 5 por cada alumno. Ah, ok, perfecto, gracias. De nada. Bueno, si no tienen dudas de este TP,